voy a dar la última clase de placenta, donde les voy a completar la fisiología placentaria, abarcando dos funciones placentarias más. Vimos la función de intercambio en la clase anterior, me falta la función de secreción hormonal y la función de la función inmunitaria de la placenta. Entonces, les preparé un power, que vamos a ver, y que es el siguiente. Bueno, vamos a terminar con placenta, uno de los temas más complicados, digamos, de la embriología. Vamos a hablar de los aspectos fisiológicos, la segunda parte de fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, vamos a hablar de la secreción placentaria. La placenta actúa como un órgano endocrino y segrega tanto hormonas hipotalámicas, hormonas hipofisarias, hormonas gonadales y otras hormonas y péptidos y factores reguladores. Algunas las sintetizan exclusivamente el sincicio trofolar. Otras requieren la participación del feto, junto a la placenta, lo que constituye la llamada unidad fetoplacentaria que más adelante de la cual más adelante vamos a hablar. Las principales hormonas segregadas por la placenta químicamente se pueden clasificar en tres. Tenemos las peptídicas, como los péptidos hipotalámicos, como el factor liberador de corticotrofina, el factor liberador de tirotrofina, el factor liberador de somatotrofina y otras. Otras son proteicas o glucoproteicas, como la gonadotrofina coriónica humana o el lactógeno placentario humano y otras. Y finalmente tengo también secreción de hormonas esteroides, como estrógenos, como progesterona, como la vitamina D, etc. Vamos a hablar de las principales. Con respecto a la gonadotrofina coriónica humana, esta químicamente es una glucoproteína dimérica de 237 a 244 aminoácidos, que tiene un peso molecular de 36,7 kDa, quiere decir 36,7 kilodaltons, o sea, 36.700 daltons. Tiene dos subunidades, la alfa, que es inespecífica, porque es común a la TSH, a la folículo estimulante y a la luteinizante, que tiene 92 aminoácidos y está codificada en el cromosoma 6, y la beta, que es específica de la gonadotrofina coriónica, que tiene 145 aminoácidos y está codificada en el cromosoma 19. La secreción se hace por el sincicio trofolasto, esta comienza a fines de la primera semana y o principios de la segunda semana. Generalmente se acepta el día 11 como el día en que empieza a ser detectable, pero con métodos más sofisticados se puede detectar desde hasta el día 7 por lo menos. La evolución de su secreción aumenta hasta la semana 10, donde alcanza su pico, se mantiene hasta la semana 20 y después disminuye hasta la 40. Las acciones son luteotróficas, o sea que estimula al cuerpo lúteo ovárico y a su secreción de progesterona, pero aparte en los embriofetos masculinos estimula la célula de Leydig del testículo fetal, causando que estas células sinteticen testosterona, la cual estimulará el desarrollo de los genitales del varón, ¿sí? Lo que vimos en la UP1. La vida media de la gonadotrofina coriónica es de alrededor de un día, 24 horas. Y sus niveles, esto es importante. Fíjense cómo va aumentando. Entre la semana 3 y 4 de gestación, que serían la semana 7 de gestación, se cuentan a partir de la FUM. Se le queda descontarle 2. Sería entre la semana 1 y 2 de vida. Tendríamos rango de entre 9 y 130 miliunidades internacionales por mililitro. Luego va aumentando en forma sostenida. Entre las semanas 4 y 5, 75 a 2.600. Las semanas 5 y 6, 850 a 20.800. En las semanas 6 y 7, 4.000 a 100.200. Y alcanza su pico entre las semanas 7 y 12, donde va de 11.500 a 289.000 miliunidades internacionales por mililitro. Se mantiene bastante alta hasta la semana 16, donde alcanza valores de entre 18.300 y 137.000, y luego va a decrecer hasta el final del embarazo, donde alcanza entre la semana 16 y 29 un valor de entre 1.400 y 53.000 miliunidades, y hacia fin del embarazo, entre la semana 29 y 41, 940 y 60.000. Entonces, si nosotros hacemos la curva, lo que vemos en esta curva de secreción, es que los niveles alcanzan un pico entre la semana 8 y la 12, y luego decrece hasta el final del embarazo. Esa es la curva de secreción de la gonadotrofina coriónica. ¿Por qué es importante medirlo? Bueno, obviamente sirve para diagnosticar el embarazo. Si la mido en sangre a la segunda semana de desarrollo, cuarta desde la fecha de la última menstruación. En orina, a la cuarta semana de desarrollo, sexta de la última menstruación, 2 semanas después de la primera falta menstrual.
En sangre, el test que se hace se llama test de la subunidad beta. Y en orina se puede hacer, o bien, el test del Gravindex, que es el clásico, que se hace en orina en el laboratorio, o el EVA-test, que lo puedes hacer en tu casa. El EVA-test usa anticuerpos monoclonales y es tan sensible que a pesar de que se hace en orina, podría dar positivo cuando normalmente da positivo los exámenes de sangre. Esto es por la alta sensibilidad del EVA-test. De todas maneras, si esperas, es mejor. Si esperas hasta más o menos la cuarta semana, si estás embarazada, seguramente da positivo. Bueno, pero además, la gonadotrofina coriónica, viendo la tabla anterior, puede servir para sospechar o embarazo ectópico o embarazo gemelar. ¿Cuándo sospecho embarazo ectópico? Cuando la cantidad secretada es menor para la edad gestacional. Es decir, estamos, a ver, suponete, volvamos atrás. Estamos supuestamente, según la FUM, en una quinta a sexta semana, y en lugar de encontrar como mínimo 850, encuentro 75. Puede ser que nos hayamos equivocado en el cálculo de la fecha, de la edad gestacional, o puede ser un embarazo ectópico, que está creciendo en la trompa o en otro lugar donde no hay espacio para que el sincicio trofolato se desarrolle. Está claro que yo no voy a diagnosticar ni un embarazo ectópico ni un embarazo gemelar midiendo los valores de GCH, porque ambos se diagnostican fundamentalmente por técnicas de diagnóstico por imágenes. En el embarazo ectópico porque vos ves el saco coriónico creciendo en la trompa, y en el embarazo gemelar porque veo dos sacos coriónicos. Pero yo puedo sospecharlo, porque como te decía, si para la edad gestacional los valores son demasiado bajos, puede ser un embarazo ectópico, pero si para la edad gestacional los valores son demasiado altos, a lo mejor tengo dos sacos coriónicos, un embarazo gemelar. Bueno, esa es la importancia de la medición de la gonadotrofina coriónica. Vamos a otro hormona, que es el lactógeno placentario humano. Esta será llamado también la somatomamotrofina coriónica, un nombre raro, pero aludiendo a sus efectos que son tanto de somatotrofina como de prolactina, pero que no son los efectos más importantes que tiene. Ahora lo van a ver. Químicamente es una proteína de 191 aminoácidos con 2 puentes disulfuro, tiene un peso molecular de 22 kDa, o sea 22.000 daltons, codificada en el cromosoma 17, se secreta por el sincicio trofolacto de la sexta semana y tiene una evolución que va aumentando hasta el parto. No hay disminuciones como la gonadotrofina coriónica. La vida media es de 15 minutos, los valores hacia el final del embarazo, donde son máximos, alcanzan los 5 a 7 miligramos por litro. Y las funciones son, vamos primero a las últimas, estimula el desarrollo mamario, por eso lo de mamotrofina, estimula el crecimiento fetal, por eso lo de somatomamotrofina. Pero decíamos que no son las funciones más importantes, lo más importante es que inhibe la glucólisis materna y estimula la lipólisis materna. Esto hace que la madre no consuma tanta glucosa y que en cambio el metabolismo materno se haga a expensas del consumo de ácidos grasos. Esto deja la glucosa disponible para el feto. Lo que hace la HPL es garantizar la disponibilidad de glucosa para el feto. Esa es su verdadera función, o su función más importante. Con respecto a la progesterona, químicamente de esteroides, ya la hemos visto muchas veces, se secreta por el cuerpo lúteo hasta la semana 5, por el cuerpo lúteo más el sincicio trofolato entre las semanas 6 y 20, y exclusivamente por el sincicio trofolato desde la semana 20. Con respecto a la evolución de su secreción, va aumentando hasta la semana 36 y 38 y a partir de allí disminuye. Esto es importante para el desencadenamiento del parto. ¿Por qué? Tiene una vida media de 5 minutos, los niveles son máximos 2 semanas antes del parto, donde alcanza valores de 180 a 200 nanogramos por mililitro, y las funciones son, estimula el desarrollo endometrial, la secreción sobre todo, estimula los alvéolos mamarios, participa en la inhibición de la inmunidad materna, esto lo vamos a ver al final, en las últimas láminas, cuando hablemos de la tolerancia inmunológica del embarazo, pero, lo más importante, inhibe las contracciones uterinas, plancha el útero, lo inhibe, es útero inhibidora, esto evita un parto prematuro. De hecho, cuando una mujer tiene una amenaza de parto prematuro, desencadena contracciones frecuentes, intensas, a una fecha en la que yo espero que no se desencadene el parto, una de la terapia básica es reposo y útero inhibidores. Y entre los útero inhibidores se le administra progesterona. Por ejemplo, se pueden administrar o parches de progesterona u óvulos de progesterona para que planche el útero, porque el efecto más notable que tiene es el de inhibir las contracciones uterinas. Bueno, los estrógenos, esto es todo un tema. Químicamente son esteroides, se secretan por el cuerpo lúteo hasta la semana 6 y por la unidad
fetoplacentaria desde la semana 7. La evolución es que aumenta lentamente hasta la semana 6, después se produce un aumento exponencial de la semana 7 y siguen aumentando hasta el parto. No es como la progesterona, que 2 semanas antes disminuye o se mantiene en meseta. La vida media es de aproximadamente 1 hora. Los niveles. Yo puedo medir estradiol plasmático o estriol urinario en la mujer embarazada. El estradiol plasmático en el tercer trimestre alcanza valores de 3.000 a 6.000 picogramos por mililitro, y el estriol urinario, ya vamos a profundizar sobre él, alcanza valores de 15 a 35 miligramos en 24 horas. Bueno, las acciones. Este estimula el desarrollo de los conductos mamarios, estimula la proliferación endometrial, pero sobre el útero, y esto es re importante, estimula la contractilidad. Entonces, mientras hasta la semana 36 y 38, la progesterona, que es útero inhibidora, se mantenga por arriba de los estrógenos, que son uteroestimulantes, todo va bien. 2 semanas antes del parto se tienen que invertir estos niveles. Los estrógenos tienen que superar a la progesterona para que se desencadenen las contracciones uterinas. Esto es lo fisiológico, esto es lo normal. Mientras tanto, la progesterona hasta la semana 36 y 38 tiene que ser más alta que los estrógenos. Bueno, decíamos, yo para fabricar progesterona, para fabricar gonadotropina coriónica o lactógeno placentario, solo necesito la placenta, específicamente la zona del sincicio. En cambio, si yo quiero fabricar estrógeno, necesito toda una unidad denominada unidad fetoplacentaria, que funciona de la siguiente manera. A diferencia del resto de la hormona, los estrógenos solo pueden sintetizarse por interacción entre la placenta y el feto, que es un IMP. Esta estructura fisiológica esencial del embarazo se conoce como unidad fetoplacentaria o UFP. Lo que les quería decir antes, esto funciona así. Vos tenés la mamá que sintetiza colesterol a partir de acetato activo, de acetil-CoA, y se lo proporciona vía LDL a la placenta, porque la placenta no lo puede sintetizar. La placenta lo transforma en pregnenolona, y la pregnenolona por la desmolasa, y la pregnenolona por la 3-beta de hidrogenaso, por la delta 5,4 isomerasa, se transforma en progesterona, y así la progesterona se fabrica exclusivamente en la placenta. No necesitas del feto. Ahora, para fabricar estrógenos, la pregnenolona pasa al feto, donde se transforma en sulfato de pregnenolona. Primero se la sulfata en el hígado fetal, después se puede transformar en un andrógeno, que es el sulfato de hidroepiandrosterona, y este se lo hidroxila en el carbono, y este sulfato de hidroepiandrosterona vuelve a la placenta, donde se transforma en androstenediona y testosterona, los cuales, por la enzima aromatasa, se transforman en estrona y estradiol. Quiere decir que si yo quiero fabricar estrona y estradiol, el camino es pregnenolona a la placenta, pregnenolona al feto, andrógenos fetales, andrógenos a la placenta, estrógenos en la placenta. Cualquier cosa que corte, los estrógenos no se fabrican. Por eso es que hablo de una unidad secretoria fetoplacental. Después, en el feto, el sulfato de hidroepiandrosterona se puede transformar en sulfato de 16, hidroxi de hidroepiandrosterona. Se lo puede hidroxilar en el carbono 16. Este pasa a la placenta, y en la placenta este se transforma en estriol. Así como la androstenediona es el precursor de la estrona y la testosterona es el precursor del estradiol, la 16-hidroxi de hidroepiandrosterona es la precursora del estriol, el precursor del estriol. Este estriol pasa a la madre, y en la madre se puede medir en orina, ¿sí? También en la madre la estrona y el estradiol se pueden transformar en estriol. Esta medición de estriol urinario es muy importante porque mide la salud de la unidad fetoplacentaria, porque solo si la unidad fetoplacentaria funciona adecuadamente, yo puedo fabricar o liberar estriol. Entonces, valoración de la integridad de la UFP. De los 3 estrógenos principales, que son la E1 o estrona, L2 o estradiol y L3 o estriol, el estriol es el estrógeno cuantitativamente más importante de la embarazada, porque representa el 80 al 90% de todos los estrógenos urinarios. La concentración de estriol es 5 a 6 veces mayor en la sangre fetal que en la sangre materna. Esto habla de la importancia del feto en su secreción. Bueno, y la medición del estriol urinario es un índice de la integridad de la unidad fetoplacentaria. Yo lo mido en la mamá, en la orina de la mamá, no en el feto. No voy a canalizar y extraer la orina fetal. No, imposible. Lo hago en la mamá. Bueno, y los valores son los siguientes. Va aumentando desde el 6º hasta el 9º mes. En el 6º mes va de 5 a 13 miligramos para cada 24 horas. En el 7º 6 a 18, en el 8º 8 a 25. Y como les dije en un par de láminas anteriores, al 9º mes alcanza una cantidad de 15 a 35
miligramos por 24 horas. Y si estos valores adecuados a la edad gestacional, concordantes con la edad gestacional, son adecuados, bueno, uno puede establecer que la integridad de la unidad fetoplacentaria también lo es, está conservada. Bueno, otras hormonas que fabrican la placenta son la relaxina, el cortisol, que lo vamos a ver cuando veamos parto, distintos factores reguladores hipotalámicos también relacionados con esto, como el CRH que estimula el cortisol, la vitamina D, que es una hormona esteroidea, la inhibina A, etc. Antes decíamos que medíamos el estriol urinario para medir la salud de la unidad fetoplacentaria, pero en el Medline Plus, que es, digamos, una página web, un sitio online de la Biblioteca de la Academia de Medicina de Estados Unidos, donde tiene temas médicos que uno puede consultar, habla de una prueba que se llama la prueba de detección cuádruple, que se le hace a la mujer, que se realiza entre la semana 16 y 18, y evalúa riesgos de malformaciones fetales, como espina bífida, anencefalia y otros. ¿Qué medimos? Hormonas segregadas por la placenta y proteínas por el feto. Concretamente se llama prueba de detección cuádruple, porque se miden 4 cosas. La gonadotrofina coriónica, el estriol libre, la inhibina A y la alfa-fetoproteína. La gonadotrofina coriónica y la inhibina A la fabrica exclusivamente la placenta. La alfa-fetoproteína es una proteína que exclusivamente la fabrica el feto, y el estriol, como vimos hace un ratito con estrógenos, ya los estrógenos los fabrica tanto el feto como la placenta, como una unidad. No uno u otro, sino actuando como una unidad, que es la unidad fetoplacentaria. Cuando los valores de estos 4 factores, o 2 de los 4, están disminuidos, puede indicar que el chico no se esté desarrollando bien y puede aumentar el riesgo de una malformación congénita. Bueno, vamos a un resumen de las hormonas segregadas por la placenta a partir de estas curvas. Miren, la gonadotrofina coriónica es muy característica. Hace un pico entre la semana 10 y 20, después disminuye, se mantiene hasta el final del embarazo y después del parto decae. La progesterona aumenta, pero hacia el final del embarazo hace como una meseta, incluso puede disminuir. Los estrógenos aumentan hasta el final, sin disminución. Ustedes van a ver acá que el estriol está por debajo de la progesterona, pero este es estriol urinario y esta es progesterona plasmática. Si yo midiese estradiol plasmático en la mujer embarazada, o estrógenos totales, yo vería que se van a mantener por debajo de la progesterona antes de la semana 36, y a partir de la semana 36 lo van a superar. Esta inversión de los niveles estrógeno-progesterona es lo que es uno de los factores que desencadena el parto, junto a otros que vamos a ver en la clase de parto. Bueno, la gonadotrofina coriónica se mantiene elevada hasta el final, o sea, va aumentando hasta el final, y la relaxina aumenta al principio, después decae un poquito, como lo hace la gonadotrofina coriónica, hacia el final del embarazo. Ahí tienen las curvas principales durante el embarazo. Bueno, después, ¿qué más? Esto es la secreción, ¿sí? Ya vimos intercambio y vimos secreción. Me queda una función que no mencioné al principio. Dije que las 2 funciones más importantes eran la función de intercambio y la función secretoria. Pero algo que es muy importante que tiene que hacer la placenta es estimular la tolerancia materna, la tolerancia inmunológica materna, para que la madre no rechace al embrión. Y eso es función de la placenta. Las funciones inmunitarias de la placenta. Conceptos básicos. Chicos, el embarazo es una situación especial en el cuerpo de una mujer, ya que durante 9 meses esta debe gestar un cuerpo extraño, que tiene la mitad de sus genes, los genes maternos, pero la otra mitad, que son los genes paternos, son de otro animal, ¿sí? Entonces uno lo rechazaría del mismo modo que rechazaría un injerto. Para que el embarazo pueda avanzar con normalidad, el sistema inmunológico de la madre desarrolla un mecanismo de tolerancia para no atacar el embrión. Los conceptos básicos sobre este mecanismo de tolerancia indican que de hecho es el propio embrión el que avisa a la madre de que está ahí a través de la expresión de un antígeno importante que es el HLA-G, que tendría una función de suprimir las células del sistema inmune para permitir que el embrión pueda crecer en el útero. Entonces, la placenta actúa como un haloinjerto, o sea, un injerto de material extraño en el cuerpo de la mujer. Esta placenta, como haloinjerto, el bebé de su placenta implantada, estimula el sistema inmune de la madre y la rechazaría. Pero el bebé expresa el antígeno HLA, B, el C y el G. Pero el G es el clave para frenar la respuesta inmunitaria junto a otros factores. ¿Por qué la placenta no es rechazada por el sistema inmune materno? No se conoce bien
se ha estudiado, esto se está estudiando, y hay distintas teorías. Aparentemente el sincicio trofolato carece de los antígenos principales de histocompatibilidad que provocarían rechazo. Las células trofoblásticas que están fuera de las vellosidades, que se llaman células trofoblásticas extravellosas, o TEV, expresan el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y evitan a los linfocitos T y a los NK. ¿Cómo lo hacen? A los T y los natural killers, los NK. ¿Cómo lo hacen? Los posibles mecanismos son la localización de los HLA-C y HLA-G en estas células trofoblásticas extravellositarias es estratégica, están dispuestos ahí para estimular la tolerancia de la madre cuando estas células se desprenden. Además, se segregan moléculas inmunosupresoras como las prostaglandina E2, como el factor de crecimiento y transformación beta, este es el más importante de todos, y como la interleuquina 10. Existe tolerancia a linfocitos T maternos a los HLA expresados por las TEP, como los HLA-G. El sincicio expresa ligandos inductores de apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Si de repente algún linfocito T escapó de los mecanismos de supresión inmunológica, el sincicio trofolato libera sustancias que estimulan su apoptosis para suprimirlos. Bueno, y después hay también proteínas reguladoras del complemento, como la CD46, que impide la activación del complemento 3, y hay una enzima, que es la indolamina 2,3 desoxigenasa, que suprime respuestas inflamatorias locales. Uno de estos, o todos combinados, participarían en la tolerancia inmunológica del embarazo. A modo de resumen, miren, vos tenés acá el feto y la placenta que está creciendo, digamos, implantándose en el útero materno. El trofolato endovascular expresa, el trofolato del cito y del sincicio, sobre todo el cito, expresan el antígeno de anticompatibilidad A y B, ¿sí? El HLA A y B. En cambio, en el trofolato endovascular se expresan el C y el G. De este trofolato se desprenden algunas células, esas TEP, y actúan como antígenos fetales que estimularían a los linfocitos TCD8 y a los linfocitos TCD4. Los CD4 eran los helpers, los colaboradores, y los CD8 eran los citotóxicos, y estos activarían la respuesta inmune para rechazar al bebé. Pero estas células desprendidas, el sincicio trofolato, segregaría el factor de crecimiento y transformación beta 1, y este activaría a través del sistema FOXP3 a los linfocitos T reguladores, a los supresores. Estos suprimirían la activación del sistema inmune y provocarían una placentación exitosa. ¿Estamos? O sea, la tolerancia inmunológica del embarazo. Repito, en el embrión se expresan antígenos de histocompatibilidad tales como en el citotrofolato, el HLA-B y el HLA-A, que estos son proinflamatorios, provocarían su rechazo. Pero en las células, en el trofolato endovascular, se expresan el C y el G. Especialmente el G tiene un factor de supresión de la respuesta inmune. Algunas de estas células se desprenden, y estas células desprendidas, actuando como antígenos fetales, estimularían al CD4 y al CD8, los cuales activarían la respuesta inmune, si no fuese porque expresan el HLA-G y el factor de crecimiento y transformación beta 1. Esto estimularían a los linfocitos T supresores que regularían, que suprimirían la activación de la respuesta inmune y causarían una placentación exitosa. ¿Estamos? De esa manera, la mujer embarazada tolera el embarazo, que es básicamente un aloinjerto, y lo tendría que rechazar. Nosotros cuando, por ejemplo, realizamos un injerto, un trasplante de riñón o de lo que fuere, ¿no es cierto?, en un donante, lo clave es suprimirle la respuesta inmune. Por eso hay que inmunosuprimir. ¿Por qué? Para que no rechace el trasplante, un trasplante médula ósea, por ejemplo. Con todo lo que implica la inmunodepresión. Bueno, esto sería una inmunodepresión natural. Estamos al menos focalizada hacia el feto. No es que la mujer, si se agarra aquello una gripe, no va a disponer de defensa para la gripe. No es que le provoca una inmunodepresión tipo SIDA. No, nada que ver. Es una tolerancia, más bien más que una inmunodepresión, la podríamos llamar una tolerancia inmunológica del embarazo. Eso es lo que desencadena el feto. Y es una de las funciones de la placenta. Bueno, queridos, a ver. Ahí está. Con esto completamos todo placenta.
vimos una clase de morfología, de la placentación, donde les expliqué perfecto cómo se desarrolla la placenta, a partir de la primera, segunda, tercera semana, el periodo prevelloso, velloso, bla, bla. Y la estructura de la placenta definitiva. Una vez que vos comprendés cómo es la placenta, podés analizar cómo funciona. 3 funciones básicas tiene la placenta, que son la función de intercambio, ahí tienen que saberse bien los componentes de la barrera placentaria en la placenta inmadura y en la placenta madura, algo más o menos sobre circulación fetal, no tanto en esta materia porque lo vamos a ver en la próxima, yo sé que eso lo debe haber confundido un poco. Lo vamos a ver en trabajo y tiempo libre, así que tranquilos con eso. Pero sí o sí, la capa de la barrera placentaria. Después, con respecto a la secreción hormonal, las principales hormonas, la placenta segrega decenas de hormonas, pero estudiense la gonadotropina coriónica, la somatomamotrofina o el lactógeno placentario, estrógeno y progesterona. Valores no, o sea, los valores con numeritos no me interesa, ahí se los puse yo. Sepan que cómo van aumentando los valores y para qué sirve medir, nada más. Y con respecto a los estrógenos, saber el concepto de la unidad fetoplacentaria. Eso sí se va a explicar muy bien. Saber qué representa el estriol urinario, por qué lo medimos. Bueno, y finalmente, en cuanto a la tolerancia inmunológica del embarazo, saber el concepto, qué es la tolerancia inmunológica, y básicamente cómo se da. Porque esto lo vamos a ver en defensa, recién, cuando veamos sistema inmune, en tercer año. Bueno, queridos, terminamos placenta. Próximas clases les voy a explicar de embarazo, parto, lactancia, y terminamos la OP4. Es una OP muy linda, pero tiene su complejidad. Bueno, queridos, sigan cuidándose. Ha terminado la cuarentena, así que sigan cuidándose.